Boa tarde, doutora. Buenas tardes, gente. Estaba con un poco de dificultad para aceptar porque se quedó trabado mi Google Meet y yo apretaba aquel botón de permitir y no pasaba nada. Por eso tardó un poco, ¿sí? Bueno, las personas que fueron entrando, así como estaban haciendo, vayan poniendo sus nombres, por favor. Nombre completo, turma, para después pasar la lista. El día de hoy nos toca hablar de patologías que van a afectar la paratiroides, ¿verdad? Pero antes nosotros vamos a dar un repaso de todo lo que nosotros ya vimos en endocrinología en esta primera parte de fisiopatología. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar entonces. Nosotros empezamos, ¿están consiguiendo ver PowerPoint? ¿Consiguen ver? Sí, dale. Nosotros habíamos empezado con hipófisis, donde aprendimos que la adenohipófisis puede sufrir patologías hiperfuncionales y puede sufrir patologías hipofuncionales. Cuando nosotros hablamos de un hiperpituitarismo, vimos que la principal causa de este aumento de secreción hormonal era la presencia de los adenomas. Y cuando hablamos de hipofunción de la hipófisis, son varias las causas que pueden llevar a esta disminución de la secreción hormonal. Podían ser radioterapias, podían ser lesiones, isquemias, falta de desarrollo, ¿verdad? Cualquier evento que comprometiese el parénquima hipofisario podía desembocar en una disminución de la funcionalidad. Perfecto. Cuando hablamos de esos adenomas de la adenohipófisis, iban a tener distintos nombres de acuerdo a la célula que esté siendo afectada por ese crecimiento tumoral. Podíamos tener adenomas corticotropos, que son aquellos que cursan con aumento de secreción de ACT. Gente, por favor, desliguen su micrófono, ¿tá bom? Mi slide de hoy es para tiroides, mas antes vamos a dar este repaso de endócrino. ¿Tá? Voy a quedarme acá en el chat un rato porque ahí yo veo cuando ustedes me disculpan nomás que mi vecino decidió musiquear a toda peupú ahora. Entonces esa es la música de fondo. Por ser lunes, ¿verdad? Con toda la onda. Bueno, ahí podemos tener adenomas tirotropos donde yo voy a tener un aumento de secreción de TSH.
Podemos tener adenoma somatotropo, donde voy a tener un aumento de la secreción de hormona de crecimiento. Puedo tener adenomas lactotropo, donde lo que va a estar aumentado en ese paciente es la prolactina. Y algo diferente eran los adenomas que afectaban las células gonadotrópicas, ¿verdad? Las productoras de FSH y LH. En ese caso, lo más frecuente es que yo tenga un adenoma de células nulas, donde no va a haber una situación de hiperfunción. Perfecto. Muy bien. Una vez recordado eso, vamos a empezar con nuestro adenoma córtico-tropo. ¿Qué pasa acá? Ese paciente que va a tener un aumento de la secreción de ACTH va a empezar a estimular más la corteza suprarrenal y ese paciente va a empezar a secretar mayor cantidad de cortisol. Entonces, yo voy a tener en ese paciente un hipercortisolismo que está dependiendo de ese ACTH elevado, ¿sí? A ese hipercortisolismo dependiente de ACTH nosotros vamos a llamar enfermedad de Cushing. Perfecto. El paciente con Cushing va a tener características clínicas patognomónicas de la enfermedad. ¿Y cuáles eran? Esa cara redonda, grande, cara de luna llena, obesidad central, el paciente puede estar corcunda, ¿verdad? Con joroba, puede tener aquellas estrías de color violeta, el paciente puede estar hipertenso, hiperglicémico, con aumento de colesterol, puede estar levemente depresivo, empezar a manifestar alteraciones en la libido, tener disfunción eréctil, empieza a alterarse todo el cuadro de menstruación de nuestra paciente, la resorción ósea puede estar aumentada, entonces ella puede tener dolor óseo por osteoporosis. Cuando nosotros tenemos una sospecha de Cushing en mi paciente y yo quiero encontrar este adenoma corticotropo, ¿qué estudios tenemos que solicitar? Teníamos que pedirle valor, dosaje de cortisol y de ACTH. Esos dos van a venir elevados y ahí nosotros vamos a pedir un estudio de imagen, ¿verdad? Una resonancia magnética de cráneo para localizar el tumor. Existía aquella prueba de desametasona que podíamos hacer en consultorio, ¿se acuerdan? Ella nos sirve para ayudar a armar nuestro diagnóstico, pero no es esencial. Para eso necesitamos dosar cortisol ACTH y localizar el tumor. Una vez que diagnosticamos, entonces ahí yo tengo que empezar a tratar. Ese mi paciente con enfermedad de Cushing se le tiene que tratar el exceso de hormonas. En ese caso nosotros podemos usar reserpina, ketoconazol, mitotano, metopirona, uno de esos fármacos, ¿verdad? Que van a disminuir la secreción de ACTH, disminuir la producción de cortisol, aumentar la expresión de cortisol en sangre, en orina, perdón. Y ahí tenemos que tratar las complicaciones de eso de cortisol, manejar con antihipertensivos, antidiabéticos, antidepresivos, hipolipemiantes, de acuerdo a la sintomatología que tenga mi paciente, ¿sí? Entonces, ahí yo ya traté el exceso de hormonas, las complicaciones del hipercortisolismo y tengo que tratar tumor en sí. Eso se maneja con cirugía y si es que vuelve a crecer, se administra sesiones de radioterapia, ¿sí? Bueno, cambiamos de adenoma ahora. Vamos a ver el adenoma tirotropo. El adenoma tirotropo es aquel que afecta esas células encargadas de secretar TSH. Entonces, el paciente va a tener un aumento de TSH. Ese TSH va a estar sobreestimulando la glándula tiroidea y ella va a empezar a liberar mayor cantidad de T3 y T4. Entonces yo voy a tener un hipertiroidismo. ¿De qué tipo? Secundario. Cuando nosotros hablamos de un hipertiroidismo puede ser primario y puede ser secundario. Va a ser primario cuando la causa del hipertiroidismo se da en patologías de la propia glándula tiroidea, ¿sí? Como un bocio, un adenoma de la tiroides. Va a ser secundario cuando el hipertiroidismo se da a causas
secundarias que no sean originadas en la glándula tiroides, por ejemplo, nuestro adenoma hipofisario o un paciente que toma hormona tiroidea o que de manera externa, ¿sí? Causas secundarias a la tiroides. Entonces, nuestro adenoma hipofisario produce un hipertiroidismo secundario. ¿Cuál va a ser la sintomatología de ese mi paciente? El paciente va a estar con el metabolismo bastante acelerado. Puede estar con fiebre, con ansiedad, con temblor, taquicardia, hipertensión. El paciente va a sentir mucha hambre, mucha sed, va a orinar mucho, va a tener diarrea, va a tener insomnio, estar bastante agitado, ¿verdad? Es un paciente que puede empezar a perder peso. Cuando yo tengo una sospecha de hipertiroidismo, ¿qué nosotros vamos a buscar para confirmar un adenoma tirotropo? Tenemos que dosar el valor de hormonas tiroideas y TSH. Ambos van a estar elevados. Y ahí tenemos que hacer un estudio de imagen de cráneo para ver el tumor, para una resonancia. Y también siempre es bueno solicitar una ecografía tiroidea, donde nosotros vamos a ver ese aumento de la glándula tiroides por estar siendo sobreestimulada por la TSH, y también ya voy a descartar causas primarias. Perfecto. Una vez diagnosticado, yo tengo que tratar, y va a ser la misma cosa que mi Cushing. Voy a tratar el exceso de hormonas, tratar las complicaciones de ese hipertiroidismo y tratar el crecimiento tumoral en sí. Yo voy a administrar fármacos antitiroideos, medicamentos que van a inactivar, van a bloquear totalmente ese exceso de hormona. Y ahí entra mi carbimazol, propiltiouracilo, metimazol. Eso es para equilibrar el exceso de hormonas tiroideas. Aparte, tenemos que tratar la ansiedad con ansiolíticos, ¿verdad? Tengo que tratar con antihipertensivos, antidiarreicos, hipnóticos, sedantes, si hay insomnio, de acuerdo a los síntomas que tenga mi paciente, ir tratando de manera sintomática, síntoma a síntoma. Perfecto. Y aparte tenemos que tratar el crecimiento tumoral en sí, ¿sí? Eso nosotros tenemos que hacer un manejo quirúrgico y si hay necesidad posteriormente con radioterapia. Jonathan, si el paciente ya tiene diabetes y toma insulina diariamente, ¿sigue con ese tratamiento o solo la insulina? Si el paciente necesita si ya se trata con insulina, sí, con eso nomás sigue, no se modifica el tratamiento. Lo que vas a tener que hacer muchas veces es ajustar la dosis nomás. Sigue con su insulina, ajustar dosis nomás. Porque vos tenés tu dosis de insulina que va de tanto a tanto por kilo peso, entonces usás la dosis más alta. ¿Tiene síndrome de Cushing no tener cura? Vos me estás preguntando si el síndrome de Cushing tiene cura. Nosotros estamos hablando de enfermedad de Cushing. No entiendo. Mándame después mi privado, Jonathan. ¿Sí? Ahí mándame por audio. Puedes hablar en portugués mismo, ¿está bom? Porque ahí te voy a entender más. Tu traductor está medio... Pero mándame, ¿sí? Voy a esperar tu pregunta. Ahí vamos a hablar. Bueno, entonces adenoma tireotropo, ¿verdad? Clínica, modo de diagnosticar y cómo podemos tratar. Después tenemos al adenoma más frecuente entre todos, que era el productor de prolactina, ¿verdad? El prolactinoma. En este caso yo tengo afectado las células lactotrópicas o mamotropas, que es la misma cosa. ¿Y cómo se me puede presentar? El paciente puede tener tumefacción de las mamas, ¿verdad? Aumento de las mamas, dolor, puede tener galactorrea, secreción láctea a través del pezón. También va a tener una disminución de la libido, puede tener disfunción eréctil, la mujer empieza a tener alteraciones del ciclo menstrual.
En el hombre generalmente el curso es más insidioso, no tiene mucha sintomatología que llame la atención como en la mujer, entonces muchas veces da tiempo para que el tumor crezca bastante y en este caso empieza a hacer síntomas de compresión a estructuras adyacentes, ¿verdad? Y en ese caso el paciente ya viene con alteraciones visuales porque el quiasma óptico ya está empezando a comprimirse por este gran tumor que se está generando en la hipófisis. Entonces, en el varón es común de que el paciente nos venga con alteraciones visuales. Cuando yo tengo una sospecha de este tipo de adenoma, nosotros tenemos que proceder a dosar el valor de prolactina que va a estar aumentado, ¿sí? Y una vez confirmado que eso está elevado, hacemos una resonancia magnética para confirmar que estoy con la presencia de un tumor en la adenohipófisis. Y la prolactina, recordar que es aquel adenoma que responde súper bien a un tratamiento farmacológico. Nosotros podemos administrar cabergolina, que es el de elección, o bromocriptina, ¿verdad? Y estos medicamentos ayudan a controlar el exceso de prolactina que tiene el paciente. Si mi paciente sigue teniendo síntomas porque el tumor sigue creciendo, en ese caso hay que retirar. Si es ese paciente que viene a consultar ya con alteraciones visuales, eso es un macroadenoma, eso hay que extirpar de entrada. Si de por ahí vuelve a crecer el tumor, entonces en ese caso ya hay que hacer radioterapia, ¿sí? A ver, Wilson está intentando entrar. Todo lo que me aparece acá va a ir, yo voy aceptando, ¿sí? Si a veces no entra, tiene que salir y volver a entrar. Ok. Jonathan, no, en mi WhatsApp, mándame. Agarra con el líder mi número y ahí mándame. Puede ser escrito, entonces tu micrófono no funciona. Mas manda para mí en portugués, ¿está? Ahí vamos a entendernos. Bueno, después tenemos los adenomas que secretan hormona de crecimiento, ¿verdad? Nosotros podemos tener el desarrollo de este tumor en niños. En ese caso yo voy a tener un gigantismo, un gigante. Una persona, un niño que va a crecer a una velocidad sumamente acelerada, a edad temprana va a alcanzar estaturas mucho más allá de lo que tendría él cuando adulto, pero así también es un crecimiento débil. Va a tener todos los huesos, el sistema musculoesquelético debilitado. Eso puede tener agrandamiento también de órganos internos, ¿sí? Entonces hay varias complicaciones, especialmente las cardiovasculares. Un paciente adulto que desarrolla este adenoma es aquel paciente que me va a hacer un crecimiento acral, crecimiento de extremidades. Crecen las manos, el tamaño de los pies, los huesos de la cara, cotovelo, cuello, la boca, nariz, ¿sí? El mentón va quedando todo grande, las extremidades. Y es un paciente que también va a tener alteraciones del sistema musculoesquelético, gastrointestinal, cardíaco. Cuando nosotros tenemos sospecha de que probablemente ese mi paciente esté con un exceso de hormona de crecimiento, nosotros tenemos que dosar el valor de esa hormona en sangre y una vez que eso está confirmado que está elevado, ahí solicitamos una resonancia magnética de cráneo. Perfecto. Y ahí nosotros logramos ver que hay el tumor. ¿Cómo eso se trata? Eso hay que extirpar quirúrgicamente, pero antes tenemos que administrar análogos de la somatostatina, en el caso del octreótido, que es el mejor fármaco, el más eficaz, por un periodo anterior a la cirugía para tratar de disminuir un poco ese exceso de hormona de crecimiento para después estar extirpando, ¿sí? Y ahí hay que tratar las complicaciones que quedó, las situaciones de debilidad muscular, si es que hay debilitamiento de hueso con cuadro de osteoporosis, si hubo un aumento de la resorción ósea, mejorar toda esa actividad de los osteoblastos. Un tratamiento sintomático, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de adenomas gonadotropos, generalmente lo que se produce de manera más frecuente son adenomas, tumores que van a ir creciendo, ¿verdad? Y son tumores nulos de células huecas, células vacías,
donde no va a cursar con aumento de estas secreciones hormonales, pero sí van a originarse compresión de estructuras adyacentes, ¿sí? Jonathan, estoy intentando hablar en español. ¿Es mi obligación aprender más? Claro que sí. Solo falta encajar nomás uno con otro, no hay problema. No entendí nomás. Al final de la clase después podemos hablar acá por el Google Meet luego. Ya yo te voy a ayudar a encajar tu pregunta en español. Ya subsanamos tu duda, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los síntomas que nosotros podemos tener en este tipo de adenoma gonadotropo? Yo voy a tener en mi paciente, puedo tener alteraciones del todo ese espectro de líbido, reproducción, fertilidad, ¿verdad? Puedo tener alteración de la libido, disfunción eréctil, mi paciente va a tener alteraciones en el ciclo menstrual. Conforme va creciendo ese tumor, puedo tener dolores de cabeza, alteraciones visuales, vómitos, ¿verdad? Síntomas ya de compresión. Es un adenoma que demora mucho para confirmar porque los síntomas que produce se encaja con varias situaciones patológicas, entonces no es evidente, entonces tarda mucho y da tiempo para que este tumor alcance tamaños importantes, ¿sí? Bueno, cuando nosotros desconfiamos de esta situación hay que dosar el valor de FSH-LH y en ese caso ahí después hacemos un estudio de imagen, pero al mismo padrón siempre vamos a seguir en endocrino. Siempre se dosa la hormona y se encuentra la causa con imagen. Vamos a dosar las gonadotropinas, ¿verdad? El valor de FSH, LH y ahí buscamos el gran tumor que generalmente es lo que se encuentra con una resonancia. Nosotros tenemos que tratar administrando las hormonas que están faltando, si es la testosterona, si son estrógenos, entonces administrar fármacos a base de eso y el tumor eso se extirpa, ¿sí? Y ustedes saben que si el tumor vuelve a crecer después de la cirugía, sesión de radioterapia. Perfecto. Bien, hasta ahí es hipófisis, un check-up así por arriba, ¿verdad? De los puntos principales de hipófisis. Es importante recordar acá los distintos tipos de adenomas que podemos tener, cuáles son las hormonas que van a estar aumentadas en cada tipo de adenoma, cuál es la clínica y ahí después ya es igual, ¿verdad? El modo de diagnóstico va a ser dosando las hormonas y confirmando con la resonancia magnética donde vamos a ver el tumor y nunca se olviden de ese esquema de tratamiento. Hay que tratar el exceso de hormona, hay que tratar las complicaciones que produjo ese exceso de hormona y tratar el crecimiento del tumor en sí. Perfecto. Bien. Ahora vamos con tiroides. En la tiroides también era igual, ¿verdad? En la tiroides nosotros teníamos una hiperfunción y una hipofunción. Cuando nosotros hablamos de una hiperfunción estamos hablando del hipertiroidismo. ¿Y cuáles son las causas principales de un hipertiroidismo primario? En este caso, yo tengo la hiperplasia difusa, ¿verdad? Que es un crecimiento generalizado, lo que nosotros llamamos enfermedades graves. Podemos tener un adenoma tóxico, la presencia de un tumor de características benignas y nódulos, ¿verdad? El bocio multinodular, el crecimiento de la tiroides en forma de nódulos. Perfecto. Todos van a cursar con aumento de la secreción de hormonas tiroideas y van a producir un cuadro de hipertiroidismo. Cuando nosotros hablamos de hipotiroidismo, pueden ser varias las causas. Eso ya puede nacer, ¿verdad? Puede ser congénito, cuando hay una falta de ingesta de sal iodada durante la gestación o cuando el bebé nace con alguna falta de desarrollo de la glándula tiroidea, ¿verdad? En ese caso, el bebé va a nacer con cretinismo, que es un tipo de hipotiroidismo bastante grave. Podemos tener causas adquiridas a lo largo de la vida, como infecciones, lesiones, radioterapia, ¿verdad? Cualquier evento que pudo haber afectado el tejido de la glándula tiroidea y comprometa su secreción. Y ahí tenemos causas autoinmunes que están relacionadas con la actividad de anticuerpos que van a estar destruyendo los propios folículos tiroideos y con eso vamos a tener una disminución de la secreción hormonal, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de hipertiroidismo,
la clínica va a ser igual que ese mi paciente que nosotros vimos en hipertiroidismo secundario, ¿sí? El paciente va a estar con el metabolismo acelerado y ahí cuando yo quiero encontrar una causa de hipertiroidismo primario tenemos que pedir el dosaje de hormonas tiroideas, ¿verdad? T3, T4. ¿Cómo van a estar las hormonas tiroideas? Van a estar aumentadas. Y ahí tenemos que pedir el dosaje de TSH, ¿verdad? En este caso va a estar normal o disminuido porque la causa no es hipofisaria, son patologías en la propia glándula tiroides, ¿sí? Una vez que nosotros confirmamos la parte del laboratorio, vamos a pedir una ecografía. En la ecografía se me va a describir distintos patrones de crecimiento. Se me puede describir un crecimiento difuso de la glándula. En ese caso voy a sospechar de enfermedades graves. Más todavía si el paciente nos viene con esa oftalmia asociada a la clínica de hipertiroidismo. Eso es grave hasta demostrar lo contrario. ¿Sí? En el caso que se me describa una hiperplasia difusa, como yo sé que la enfermedad de Graves se produce por un anticuerpo que trabaja contra el TSH, entonces en ese caso, para cerrar mi diagnóstico, tenemos que pedir el anticuerpo antirreceptor de TSH. Si se me describe un crecimiento en formato de adenoma, en ese caso nosotros tenemos que solicitar una pieza, ¿verdad? Una muestra para biopsia y ahí mandamos anatomía patológica. ¿Para qué vamos a mandar en anatomía patológica? Para poder confirmar realmente que ese crecimiento es de característica benigna y no maligna, ¿sí? Y cuando se me describe la presencia de nódulos, en ese caso yo voy a puncionar, vamos a solicitar la punción con aguja fina y mandar a citología para la misma cosa, para ver qué tipo de células están creciendo. En estas situaciones 90% son crecimientos benignos y nada más que 10% es maligno. Perfecto. Bueno, eso en relación a la causa de hipertiroidismo. Agonistas de la somatostatina para contrarrestar tu somatotropina, ¿sí? Y ahí disminuir la cantidad de hormona de crecimiento un poquitito para que tu paciente esté estable y pueda entrar a cirugía. Bueno, una vez que nosotros encontramos la causa de nuestro hipertiroidismo, ya sea por una enfermedad de Graves o por un bocio, un adenoma, bocio multinodular me refiero, ¿sí? O un adenoma hay que tratar. Tratamos el exceso de hormonas con fármacos antitiroideos, ¿sí? Tratamos las complicaciones de ese exceso de hormonas con ansiolíticos, con medicamentos antidiarreicos, con fármacos para el insomnio, de acuerdo al síntoma que tenga, si tiene temblor, si tiene palpitación antiarrítmico, si tiene hipertensión, ustedes ya saben los medicamentos que vamos a usar, ¿verdad? Tratamiento sintomático. Y para ese crecimiento en forma de hiperplasia, de adenoma, de nódulos, nosotros vamos a solicitar radioterapia. Si nuestra tiroides sigue creciendo a pesar de eso, hay que estar retirando, ¿sí? Pero casi siempre va a responder a la radioterapia, ¿ok? Eso con hipertiroidismo primario. Cuando nosotros hablamos de hipotiroidismo primario, estoy hablando de una falta de hormonas tiroideas por patologías que afectan la propia glándula tiroides, ¿verdad? Dijimos que podemos tener las causas congénitas, en ese caso ya son detectadas en el test del piecito para empezar a edad temprana el tratamiento y evitar toda una alteración, una falta de desarrollo que puede tener el niño, ¿verdad? Y cuando es paciente adulto, siempre es bueno estar investigando los hábitos. Si suele consumir sal iodada, si pasó por alguna cirugía, si tuvo algún traumatismo, lesión en la región del cuello, ¿verdad? Para ir recabando datos que podamos ligar a una afección, alguna lesión del parénquima tiroideo. Nosotros vamos a tener la misma sintomatología que tengamos, por ejemplo, en un paciente que tenga una agenesia
de parte de la hipófisis que me va a hacer un hipotiroidismo secundario, por ejemplo. Mi paciente va a estar totalmente desacelerado, va a ser un paciente somnoliento, bastante cansado, sin fuerza, con debilidad muscular, no va a tener hambre, no va a lograr quemar calorías, entonces va a tener dificultad para perder peso. Es un paciente que puede hacer infiltración bajo la piel y va a hacer aquel aspecto mixedematoso, va a estar levemente depresivo, le va a costar mucho aprender cosas nuevas, recordar, ¿sí?, cosas, situaciones, nombres. Entonces es un paciente que se nos va apagando, ¿ok? Cuando nosotros queramos diagnosticar un hipotiroidismo, entonces tenemos que dosar el valor de las hormonas tiroideas. En ese caso, las hormonas tiroideas están bajas y el TSH suele estar alto porque está intentando estimular la glándula tiroidea a que secrete mayor cantidad y tratar de equilibrar. Entonces, de 3 T4 bajo y TSH suele estar alto. Y hacemos una ecografía de la tiroides. En ese caso, la ecografía de la tiroides me va a servir para ver si tenemos algún tipo de lesión, ¿verdad? O si tenemos, por ejemplo, aspectos inflamatorios que me va a hacer pensar en una situación de tiroiditis. Estos pacientes se van a tratar con reposición de la hormona tiroidea con levotiroxina. Y ahí, cuando nosotros hablamos de tiroiditis, sabemos que tenemos 3 clases principales, ¿verdad? Tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis de Kerbein granulomatosa y la linfocítica, ¿sí? ¿Cómo se me va a presentar y cómo yo voy a desconfiar que mi paciente me está haciendo un cuadro de tiroiditis? Va a ser aquel paciente, vuelvo a recordarles, generalmente los que nos hacen tiroiditis son mujeres, pero puede ocurrir en hombres, ¿verdad? Va a ser aquel paciente que va a venir con síntomas de hipotiroidismo, va a tener fiebre, va a referir fiebre, falta de apetito, astenia, que muchas veces se nos mezcla con la falta de hormonas tiroideas luego, pero es común de patologías autoinmunes, estos síntomas sistémicos. Entonces, síntomas de hipotiroidismo, fiebre, y en la exploración física nosotros logramos evidenciar que esa glándula tiroidea está inflamada, está aumentada de tamaño, está caliente, ¿sí? ¿Cómo vamos a cerrar nuestro diagnóstico? Nosotros vamos a dosar el valor de hormonas tiroideas y vamos a confirmar que ese paciente está con un hipotiroidismo y ahí vamos a solicitar una ecografía, ¿sí? Si en la ecografía se me describe que tengo carácter inflamatorio de la glándula, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 caminos. Puede ser una tiroiditis de Hashimoto, puede ser una de Kerbein y puede ser una linfocítica. La de Hashimoto no duele. Entonces, si yo tengo características inflamatorias de la tiroides, fiebre, ¿verdad?, y síntomas de hipotiroidismo, tengo que buscar una tiroiditis de Hashimoto. En ese caso, yo tengo la ventaja de que se logró descubrir el anticuerpo que ataca los folículos, ¿verdad? Entonces tenemos una disminución de la secreción de hormonas. En ese caso podemos pedir el anti-TPO, anticuerpo antiperoxidasa. Si me viene presente, eso es Hashimoto. Si yo tengo en ese mi paciente dolor tiroideo, eso me puede hacer pensar en una tiroiditis de Kerbein, que es la que causa dolor. Para reforzar nuestra sospecha, podemos investigar si el paciente tuvo alguna infección respiratoria, una gripe, bronquitis, neumonía, laringitis, agudización de sinusitis, ¿verdad? Porque se entiende que los anticuerpos necesitan de ese evento para iniciar su actividad. Si yo tengo entonces hipotiroidismo, antecedente respiratorio, fiebre, patrón inflamatorio en la glándula tiroidea, entonces hay que puncionar y mirar en anatomía patológica las características del infiltrado. Si es granulomatoso, es una tiroiditis de Kerbein. Si yo tengo una paciente postparto que me hizo ese carácter de síntomas de hipotiroidismo, fiebre, aumento de la glándula por estar inflamado, ¿verdad? Y está en ese espacio ahí postparto, especialmente en los 45 días después de haber tenido bebé, yo tengo que pensar en una linfocítica. En ese caso también se hace punción, ¿verdad? Y se va a mandar a anatomía patológica para ver si el infiltrado inflamatorio de los folículos tiroideos es del tipo linfocitario, entonces es una tiroiditis linfocítica.
¿sí? Entonces, tanto mi tiroiditis de Kerbai como la linfocítica se van a hacer su diagnóstico final mediante la anatomía patológica. ¿Ah? Recordar que muchas veces esa tiroiditis linfocítica es autolimitada. El proceso inflamatorio de la glándula sin tratamiento puede resolverse, pero los síntomas de hipotiroidismo, eso va a quedar. Sí o sí vamos a tener que tratar. Perfecto. No tenemos un anticuerpo identificado para pedir en el de Kerbai y en la linfocítica. Entonces, mientras tanto, todavía nos manejamos con anatomía patológica. Estos pacientes con tiroiditis van a tomar las hormonas tiroideas para mejorar la sintomatología, ¿verdad? Tenemos que administrar prednisona para mejorar el proceso inflamatorio. En la de Kerbai tiene que tomar analgésicos porque eso duele bastante. Y en los 3 tipos tenemos que administrar antifebriles porque cursan con fiebre. Los 3 tipos de tiroides. Entonces, darle esos 4 manejos para que no quede ningún síntoma de por fuera, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver patologías suprarrenales. Con tiroides, algo que faltó apretar, algo que faltó ajustar, repetir, ¿entendieron? ¿Algo no quedó claro? Todo bien. Bueno, esto es un repaso que nosotros estamos dando, ¿verdad? Un repaso de todo lo que vimos ya en endocrino, porque ahora vamos a continuar con paratiroides y con eso cerramos. Y después quedan patologías gonadales. Vamos a hablar de menopausia, andropausia y después entramos con diabetes, que es bastante largo. ¿Sí? Vamos a hablar de glándulas suprarrenales. Cuando yo tengo patologías en la suprarrenal, también yo puedo tener situaciones de hiperfunción y puedo tener situaciones de hipofunción, ¿verdad? Importante nosotros recordar que la glándula suprarrenal la glándula suprarrenal puede tener esa hiperfunción tanto de la corteza como de la médula. La corteza secretaba 3 tipos de hormonas, ¿verdad? Cortisol, andrógeno, aldosterona. Y la médula secreta catecolaminas, ¿sí? Si yo tengo un crecimiento de la región de la corteza encargada de liberar cortisol, yo voy a tener un hipercortisolismo. Si yo tengo un crecimiento en la región de la corteza que libera andrógeno, yo voy a tener un síndrome de virilización. Si yo tengo un crecimiento en la zona de la corteza que libera aldosterona, vamos a tener un hiperaldosteronismo. ¿Sí? Esas son patologías hiperfuncionales de la corteza. Ahí quedó el crecimiento en la médula, lo que nosotros vamos a hablar en otra clase, que va a cursar con el aumento de catecolaminas y a eso vamos a llamar feopromocitoma. Es una hiperfunción de la médula y no de la corteza, ¿sí? Y obviamente podemos tener situaciones de hipofunción de la glándula adrenal, ¿verdad? Disminución de su secreción. Yo puedo tener esta pérdida de función de manera aguda, ¿verdad? A corto plazo, como ocurre, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que deja de tomar de manera abrupta su corticoide o un paciente que me hace síndrome de Waterhouse. Y puedo tener también estas pérdidas de función lentamente, de manera crónica, a largo plazo, que es la enfermedad de Addison, ¿sí? Bueno, cuando nosotros tenemos un crecimiento en la corteza de la glándula suprarrenal, en la zona encargada de liberar cortisol, en ese caso yo voy a tener un hipercortisolismo que no está dependiendo de ACTH, entonces un hipercortisolismo ACTH independiente. Me hace un ruido ahí de que hay alguien que quiere entrar, pero ya en esta hora yo no voy a más aceptar que entre en contacto con su líder y ahí el líder habla con Guillermo y Guillermo le meta a la clase, ¿sí? Yo les había mandado ya ese aviso que pasando un cierto tiempo ya no puedo estar aceptando todos, ¿verdad? Doutora, Porque ahí no puedo seguir. Hola, te escucho. até um recadinho para a turma, isso já foi falado, os próprios colegas sabem que não pode ficar pedindo para a senhora interromper.
E eu já falei com o Mark, já para ele aceitar, então assim, aí eles ficam, infelizmente, interrompendo a aula. Eu só pedia para eles não fazerem isso novamente. Dale. Escucharon todos, ¿verdad? Es por el bien de todos, no es porque yo no quiero aceptar o algo así, pero es que me saca nomás de mi foco, yo paro todito, tengo que entrar a aceptar. Yo voy a entrar tanto en tanto para mirar las dudas, a veces si escriben algo, alguna pregunta, pero yo me quedo en mi slide, ¿está bon? Entonces, pasando un cierto tiempito, entonces ahí como Guillermo tiene el control, ustedes entran en contacto, el líder generalmente sabe cuál es el alumno que realmente tuvo alguna dificultad, que es responsable, ¿verdad? Y que por algún motivo está entrando recién, porque hay mucha gente folgada, ¿verdad? Que habiendo gente que trata de entrar ahora y la gente folgada pasando una hora y 10 quiere entrar en la clase, no veis ahí. Entonces es injusto y como el líder tiene ese conocimiento, le conoce a sus compañeros, entonces tiene esa facilidad por esos dos motivos. Bueno, seguimos entonces. Gracias por tu recado, todos escuchar. Y ahí, yo estaba hablando del hipercortisolismo que nosotros tenemos en el paciente, pero no por estar dependiendo de ese exceso de ACTH, sino que se produce en el paciente porque él tiene un crecimiento irregular en esa zona de la corteza. Cuando nosotros tenemos un hipercortisolismo no dependiente de ACTH, ¿verdad? O independiente, como se llama, nosotros vamos a llamarle síndrome de Cushing. Perfecto. Ok. ¿Cómo se me va a manifestar ese paciente con hipercortisolismo? Va a tener las mismas características que una enfermedad de Cushing. El paciente con hipercortisolismo, ya sea ACTH independiente, ¿verdad? O sea ACTH dependiente, va a tener la misma cara de luna llena, obesidad central, estrías, hipertensión, diabetes, osteoporosis, igualito, ¿sí? ¿Cómo yo voy a confirmar que él está con un síndrome de Cushing? Vamos a dosar cortisol, que va a estar elevado, ACTH no va a estar elevado y estudio de imagen abdominal. Y ahí vamos a mirar la glándula suprarrenal mediante una tomografía o una resonancia y vamos a ver si él está con un adenoma, hiperplasia, un crecimiento con características de carcinoma, por ejemplo. Perfecto. Y ahí se trata el exceso de cortisol con ketoconazol, mitotano, metopirona. La reserpina no funciona en síndrome, eso solo para exceso de ACTH. Entonces, en enfermedad de Cushing podemos usar, en esto ya no es eficaz. Hay que tratar las complicaciones con alendronato para la osteoporosis, ARA2 y ECA para la hipertensión, metformina o insulina, como dijo el compañero hace rato, ¿verdad? Para la diabetes, por ejemplo, si el paciente ya era lo diabético y usaba insulina, va a ajustar la dosis. Si ya era lo diabético y tomaba metformina, tiene que ajustar la dosis independientemente del fármaco que esté tomando. Hay que controlar la hiperglicemia, ¿sí? Entonces ir tratando síntoma por síntoma. Y ese crecimiento de la glándula, eso tiene manejo quirúrgico. Perfecto. Si vuelve a crecer, radioterapia. Eso de síndrome de Cushing. Si nuestro paciente desarrolla un crecimiento en la zona de la corteza que es encargada de liberar aldosterona, ¿verdad? Gente, que quede claro, yo no estoy diciendo que el alumno que está queriendo entrar ahora es folgado, no, lejos de mí, yo digo nomás que ya me pasó situaciones donde tuve alumnos que infelizmente no tienen el hábito de ser puntual como los otros compañeros, ¿verdad? Y tiene la costumbre, todas las clases estar entrando después de 40 minutos, 50 minutos y va a la lista como los otros. Es injusto, ¿sí? No piensen que yo estoy diciendo eso por el compañero que está queriendo entrar. No, nada que ver. Bueno, si yo tengo un crecimiento en la zona de la corteza encargada de liberar aldosterona, entonces yo voy a tener un hiperaldosteronismo. ¿Y cuál era el papel de la aldosterona? ¿Se acuerdan? Era retener sodio. Con el sodio se retiene agua y se excreta potasio. Entonces, ese mi paciente va a estar reteniendo demasiado sodio con agua y eso va a generar una hipertensión, edema y va a estar excretando demasiado potasio. Eso me va a generar debilidad muscular, calambres, hormigueos, etc.
¿sí? Entonces, cuando yo quiera confirmar un hiperaldosteronismo, yo voy a sospechar en ese paciente que sea hipertenso, ¿verdad? Asociado con síntomas musculares, ese hipertenso que no me está respondiendo de manera convencional al tratamiento, o aquel paciente muy joven que ya me debuta con una hipertensión importante. En esas situaciones tengo que pensar en una probable hipertensión secundaria, ¿sí? Para confirmar, yo tengo que encontrar la aldosterona elevada y esos cambios electrolíticos característicos como hipernatremia e hipopotasemia, aumento de la cantidad de sodio en sangre y disminución de la cantidad de potasio. ¿Y cómo eso se trata? Habíamos dicho que tenemos un diurético que antagoniza completamente el efecto de la aldosterona, hace totalmente lo contrario. Ella es un diurético ahorrador de potasio, poupador de potasio, que es el caso de la espironolactona. Ella va a estar reteniendo, figurando el potasio y excretando sodio. Con el sodio se excreta agua. Entonces, de ese modo se trata la hipertensión LD, síntomas musculares. Si sigue aumentando la cantidad de aldosterona y el paciente no responde a este tratamiento farmacológico, resección quirúrgica del tumor, ¿sí? Pero es muy raro. Suelen responder muy bien a la espironolactona. Y ahí vamos a tener situaciones donde nuestro paciente nos va a hacer un cuadro de crecimiento en la zona de la corteza, donde se libera la androstenediona, ahora los andrógenos suprarrenales. En ese caso, nosotros vamos a tener un síndrome de virilización. ¿Cómo se me va a presentar? Tanto en el hombre como en la mujer, aumento de vello corporal, aumento de la masa muscular, cambios en la voz, va quedando más gruesa. El hombre ya tiene la voz más gruesa y va a quedar más gruesa, ¿sí? En la mujer nosotros vamos a tener alteraciones del ciclo menstrual, podemos tener hipertrofia del clítoris. En el hombre vamos a tener un aumento del tamaño de los genitales externos, podemos tener pubertad bastante precoz, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esta sospecha de un hiperandrogenismo, hay que correr porque la causa suele ser un carcinoma en la corteza suprarrenal y eso es grave, ¿sí? Un tumor maligno. ¿Cómo nosotros vamos a hacer este cuadro de diagnóstico, este diagnóstico? Hay que dosar el valor de los andrógenos suprarrenales en sangre, confirmar que eso está elevado y hacemos una resonancia magnética de abdomen, ¿sí? O una tomografía puede ser, y ahí vamos a ver el crecimiento tumoral si tiene características carcinomatosas, que suele ser lo más común. Y eso se extirpa quirúrgicamente, no se negocia, ¿está? Para las mujeres que sufrieron este cambio virilizante, se administran anticonceptivos orales, ¿verdad? Fármacos estrogénicos para disminuir todos los cambios que hubo en ella. Perfecto. Bien. Y ahí después tenemos situaciones de hipofunción, cuando deja de funcionar nuestra glándula suprarrenal. Hablemos del síndrome de Waterhouse. ¿Qué pasa en esta? Me picó algo acá, me pica. Cuando tenemos el síndrome de Waterhouse, nosotros vamos a tener una falla en la función de la glándula. La glándula suprarrenal deja de funcionar de una hora para otra, ¿sí? Y nosotros vamos a ver estas situaciones en pacientes graves, pacientes sépticos, pacientes que me hagan coagulación intravascular diseminada. En este caso, ese trombo va a embolizar, va a ir y taponar la vascularización de mi glándula suprarrenal. Esa glándula va a infartar, va a tener necrosis, ¿verdad? Con esa necrosis ya vamos a empezar a tener una disminución de la secreción de hormonas. Voy a tener una necrosis con destrucción completa de los vasos sanguíneos, eso va a empezar a sangrar. Es una situación hemorrágica, necrótica, tromboembólica de la glándula suprarrenal, sumamente grave. La sintomatología se va a dar gracias a la falta de las catecolaminas, con bajada brusca de la presión, una bradicardia muy grave, con la falta de cortisol, ¿verdad? Con un aumento de ACTH, ese paciente va a tener una falta de respuesta al estrés, va a haber falta de testosterona, de todos los andrógenos, falta de aldosterona. Entonces, en decorrencia eso yo voy a ir teniendo los síntomas.
Habíamos dicho que es muy difícil que el paciente sobreviva a este evento. Si el paciente sobrevive, entonces nosotros vamos a tener que reponer de por vida todas esas hormonas que estuvo faltando. Administrar catecolaminas exógenas, cortisol, andrógenos de manera exógena para ir paliando las sintomatologías que pueda venir a tener el paciente. ¿Qué nosotros necesitamos para diagnosticar un síndrome de Waterhouse? Nosotros tenemos que confirmar el proceso séptico en el paciente, ¿verdad? Hay que confirmar que las hormonas están disminuidas. Vamos a solicitar dosaje de catecolaminas, cortisol, andrógenos, aldosterona y vamos a necesitar de un estudio de imagen donde se ve la lesión necrótica, ¿verdad? Hemorrágica en la glándula suprarrenal y peri también alrededor. Y necesitamos enviar una muestra a anatomía patológica para cerrar nuestro diagnóstico. Habíamos dicho que lo más seguro es evitar un síndrome de Waterhouse. ¿Y cómo se evita? Haciendo en un paciente el diagnóstico a tiempo de una sepsis para poder, gracias a ese hemocultivo, hacer una antibiótico terapia dirigida de amplio espectro y la administración profiláctica de anticoagulantes, ¿sí? Es mejor prevenir que remediar entonces cuando es un Waterhouse. Y cuando habíamos hablado de la enfermedad de Addison, que fue lo último, ¿verdad? Es como aquella tortuguita que yo les puse en el slide. Es aquella enfermedad que va caminando despacito, de manera insidiosa, ¿verdad? Despacito. Es lento pero seguro. Algún día llega toda la insuficiencia de la glándula suprarrenal. Podíamos tener diversas causas que comprometan la funcionalidad, como tuberculosis, linfoma, sarcoidosis, pacientes con hemorragias en la suprarrenal, pero entre todas ellas, la más común era un ataque autoinmune, ¿verdad? Una adrenalitis autoinmune. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cómo nuestro paciente se va a manifestar? Ese paciente con Addison va a tener características clínicas de acuerdo a la falta de hormona que está disminuyendo en él. Si disminuye, por ejemplo, las catecolaminas, ese mi paciente va a empezar a estar somnoliento, con fatiga, debilidad, presión baja, pulso débil, ¿sí? Hipotenso. Si está faltando cortisol, el paciente va a tener alterado el metabolismo de lípidos, de proteínas, de carbohidratos, no va a tener respuesta al estrés, ¿sí? Entonces, en decorrencia a las hormonas que van siendo afectadas, yo voy a ir teniendo la sintomatología. Ese mi paciente va a tener una clínica característica que es las manchas oscuras en piel y mucosas. Aquellas placas de melasma bastante anchas, bem escura mismo en las encías, en las manos, en la cara y después eso va agarrando todo el cuerpo. ¿Se acuerdan que el paciente con Addison es un paciente que va a tener una disminución de cortisol y eso genera un aumento de ACTH para intentar compensar y alzar un poquitito ese exceso alzar un poco ese cortisol que está faltando, perdón. Entonces, por cada molécula de ACTH que se esté produciendo, vamos a tener aumentado también la cantidad de melanocitos. Cuando yo tengo en el paciente estos síntomas y me sugiera una enfermedad de Addison, ya lleva mucho tiempo la enfermedad de curso porque es bastante insidioso y de entrada a nosotros se nos es difícil pensar en un Addison. Simula varias enfermedades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar? Tenemos que confirmar que esas hormonas suprarrenales están disminuidas, podemos verificar que el ACTH está elevado, ¿sí? Podemos buscar anticuerpos que estén atacando esa glándula suprarrenal y ahí nosotros buscamos con un estudio abdominal, ya sea tomográfico o de resonancia magnética, para ver el proceso inflamatorio, necrótico, muchas veces ya en etapas de fibrosis, en que está mi glándula suprarrenal. Y ese paciente necesita de tratamiento hormonal de por vida, ¿sí? Para evitar complicaciones. Entonces, al igual de un paciente que sobrevivió a un síndrome de Waterhouse, este mi paciente con enfermedad de Addison también va a tener que tener un tratamiento de por vida. Perfecto. Bueno,
hasta ahí es todo lo que nosotros vimos hasta la última clase. Ahora son 5:13. Vamos a dar una pausita de 10 minutos y ahí volvemos 5:23 para continuar con nuestra clase de hoy. Perfecto. Nos vemos en 10 minutos entonces.
Bueno, gente, de vuelta. Aí, desculpa-me, Luiz, eu estava falando, eu não entrei para olhar a tempo tu comentário, por isso te respondi depois, recién. ¿Sí? Y había alguien que no le iba a responder hoy. Brendon, no sé, con tu pregunta nos vemos en farmacología. ¿Ah? Ok, vamos a continuar con nuestro tema. Ahora recién vamos a ver el tema de hoy, pero no se preocupen porque es bastante fácil. Para tiroides ya es súper cortito y ya están entrenados en lo que es endocrino, ¿verdad? Ya saben que vamos a tener hiperfunción, hipofunción, que hay que solicitar los de estudiar, entonces ya les va a ser más fácil absorber. Espérenme, les voy a cambiar acá su PowerPoint. Y ya empezamos. Enseguida ya les va a presentar. Todavía no les aparece, ¿verdad? Sí. Está marcando que está presentando, mas no. Un ratito voy a sacar. Ahí sí. Ahí creo que ya le aparece. ¿Ainda no? ¿O ya? ¿Sí? Y logramos entonces. Súper. Muy bien. Comenzamos entonces con paratiroides. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos 4 pequeñas glándulas paratiroideas, pequeñitas atrás de la glándula tiroides, ¿verdad? Esa paratiroides es encargada de liberar la paratohormona, PTH, que es esa hormona de la cual depende nuestro equilibrio de calcio en el organismo. La paratohormona es esa que va a disminuir su excreción a través de la orina, aumentar su absorción en el tracto digestivo o corroer, ¿verdad? Hacer esa resorción ósea, que es el depósito de calcio de los huesos para tirar calcio libre en plasma. De ella va a depender la cantidad de calcio en sangre. Nosotros vamos a tener situaciones donde voy a tener un aumento de la acción de esta paratohormona, ¿verdad? Y eso va a generar mayor cantidad de calcio en sangre. Y voy a tener disminución de la actividad de la paratohormona con posterior reducción de calcio en la sangre. ¿Cómo actuaba esta hormona PTH para ella mantener los valores de calcio correctos? ¿Sí? De 8,5 a 10,5. Aumenta la reabsorción de calcio en los túbulos renales, aumenta la cantidad de vitamina D en su forma activa en los riñones, aumenta la excreción de fósforo en la orina. El calcio se intercambia directamente con el fósforo. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, si nosotros tenemos un aumento de la excreción de fósforo en la orina, vamos a tener una retención de calcio también en los túbulos renales. Una se va a intercambiar con la otra,
Perfecto. Y va a estar aumentando la cantidad de calcio que se absorbe en el tracto gastrointestinal. Cuando yo tengo el valor correcto ya de calcio en sangre, ¿verdad? Cuando se logra el objetivo, entonces la paratormona para de secretarse, porque ella también va a tener ese sistema de retroalimentación negativa, un modo de autorregularse, ¿verdad? Cuando ya hay mucho calcio, entonces disminuye la cantidad de paratormona que es secretada para siempre mantener en ese equilibrio. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una hiperfunción de la glándula paratiroidea, un hiperparatiroidismo, va a aumentar la cantidad de paratohormona y con mucha paratohormona yo voy a tener como resultado una hipercalcemia. Y al contrario, ¿verdad? Si yo tengo un hipoparatiroidismo, una disminución de la actividad de esa glándula paratiroides, yo voy a tener una disminución del aparato hormona y vamos a tener una situación de hipocalcemia. ¿Está bien? Bueno, cuando nosotros hablamos de un hiperparatiroidismo, ¿verdad? Un aumento de la función de esa glándula paratiroides, nosotros podemos tener de varias causas. Sí, podemos tener causas primarias, podemos tener causas secundarias y causas terciarias. La más frecuente es una causa primaria, ¿sí? Eso está relacionado con afecciones, con enfermedades que afecten la propia glándula paratiroides, generando de manera directa un aumento de la actividad de esta paratormona con mayor cantidad de calcio en sangre, ¿verdad? Cuando hablamos de causas secundarias, causas terciarias, ya son causas ajenas a la glándula paratiroidea. Generalmente es un paciente renal crónico, pero que eso también va a estar originando una hiperactividad de la glándula paratiroidea con aumento de secreción de PTH y mayor cantidad de calcio, ¿sí? Bueno. Cuando nosotros hablamos de un hiperparatiroidismo primario, nosotros vamos a tener como principales causas a estos crecimientos irregulares de la paratiroides. ¿Qué puede causar? Puede causar un adenoma, ¿verdad? Eso puede causar una hiperplasia o puede causar un carcinoma. La principal causa de nuestro hiperparatiroidismo primario es un adenoma, un tumor de características benignas que esté afectando una de nuestras glándulas paratiroideas. Entonces, en ese caso voy a tener un aumento de la cantidad de paratohormona y mayor cantidad de calcio, ¿sí? Entonces, el mismo esquema de lo que nosotros vimos en las otras situaciones endócrinas. ¿Entendieron? Bueno. Lucas Lima, ahí que actúa a calcitonina. Sí, nuestra hormona calcitonina, aquella que nosotros tenemos en las células parafoliculares, ¿verdad? Alrededor de los folículos tiroideos, nosotros tenemos ellas relacionadas directamente con los niveles de calcio en nuestro organismo. Necesitamos, sumamente importante es para tener una buena absorción de calcio, ¿verdad? Ella también tiene la capacidad de inhibir la resorción ósea, entonces a modo de estar equilibrando, ¿verdad? Inhibe la resorción de fosfato a través de su excreción renal en los túbulos, o sea que ella tiene la capacidad de conseguir disminuir un chiquitito los niveles de calcio y fósforo y nos ayuda bastante en lo que es el equilibrio del calcio y del fósforo. Entonces, estos crecimientos irregulares de la glándula paratiroides son las principales encargadas de producir un aumento de la secreción de paratohormona, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar que nuestro paciente nos está haciendo un hiperparatiroidismo? Casi siempre es casual. Un paciente que está con calcio elevado en sangre no tiene síntomas muy específicos si es que la elevación es pequeña. Tiene que pasar mucho tiempo, ¿verdad? Y tiene que elevarse bastante el calcio para que yo tenga, por ejemplo, litiasis renales, tenga alteraciones musculares, alteraciones óseas, etc.
Casi siempre un hiperparatiroidismo primario se detecta de manera casual, de forma accidental. En un check-up médico del paciente, ¿verdad? Donde nosotros vemos que el calcio está elevado, ahí nosotros solicitamos la paratormona, está elevada había sido, ¿verdad? Y ahí buscamos con un estudio de imagen de la glándula paratiroidea y ahí nos deparamos que eso está con un crecimiento irregular. Casi siempre es un adenoma lo que nos encontramos, ¿sí? Este hiperparatiroidismo se ve más en pacientes adultos mayores, 50, 55, 60 años. Yo tengo un gen que le predispone a mi paciente para que tenga ese crecimiento tumoral, ¿sí? Para que desarrolle ese adenoma a lo largo de su vida. El gen que le predispone es el MEN1 de neoplasia endocrina múltiple. Este paciente, aparte de desarrollar este adenoma en la glándula paratiroidea, también puede desarrollar adenomas en la tiroides, en la suprarrenal, en otras glándulas, ¿sí? Es un gen que le predispone a varios tipos de neoplasias endócrinas, ¿sí? Hay otros tipos de gen como el MEN2, pero ya es menos frecuente. El MEN1 es el más común de encontrar. ¿Ah? Bueno, entonces nosotros dijimos que nuestro paciente gran parte muchas veces es asintomático, sin síntomas, de modo casual. Encontramos en sus electrolitos que el calcio está elevado, ahí empezamos a investigar, vemos que paratormona está elevado, hacemos estudio de imagen y vemos que hay un crecimiento irregular de su glándula. Pero, ¿y si llega a presentar síntomas? ¿Cómo se puede presentar ese en mi paciente? ¿Verdad? El paciente puede tener repercusiones en la clínica bastante importantes, como va a tener la resorción ósea aumentada, puede tener huesos dolorosos, ¿verdad? Porque hay una disminución de la densidad mineral ósea, entonces ese hueso va a estar frágil, va a estar osteoporótico. Como hay mucha cantidad de calcio circulando en sangre, yo puedo tener situaciones de litiasis renales, ¿sí? Piedras, ¿verdad? Y otras complicaciones. Toda vez que yo encuentre una hipercalcemia en el paciente, saber que la causa principal de eso es un hiperparatiroidismo. Entonces, cuando tengo una hipercalcemia, tengo que buscar el valor de paratohormona, ¿sí? Si la paratohormona está bastante elevada, eso me indica que yo estoy con un crecimiento irregular de mi glándula paratiroidea. Tengo que hacer un estudio de imagen para buscar ese tumorcito o esa hiperplasia. Ahora, si yo estoy con un aumento del calcio, mi paciente está con una hipercalcemia, pero la paratohormona no está elevada, quiere decir que son causas secundarias, ¿verdad? Un paciente con alguna enfermedad renal crónica, algún paciente que está tomando calcio de manera exógena a dosis supraterapéuticas, lo que ocurre mucho con pacientes ancianas, ahora que tienen osteoporosis, artrosis, se automedican y muchas veces toman 2.000 miligramos de calcio por día y eso puede generar una hipercalcemia. Pero en este caso no está relacionado con el exceso de paratohormona, ¿entienden? Sumamente importante nosotros valorar en ese mi paciente que esté con una hipercalcemia, también el valor del fósforo, solamente para confirmar mi diagnóstico, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga un paciente que venga a consultar con síntomas que yo asocio a un exceso de calcio, eso me tiene que dar la idea que el exceso ya es bastante, o sea, mi paciente va a empezar a presentar síntomas cuando ya esté muy elevado el calcio. Entonces, aparte de tener ese cuadro de osteoporosis, esas litiasis renales, yo puedo tener otras complicaciones como litiasis biliares y eso puede generar pancreatitis más adelante. Yo puedo tener pacientes que van a hacer un depósito del exceso de calcio en el sistema nervioso central y eso va a generar también cambios como alteraciones del humor, depresión, confusión, ¿sí? Yo puedo tener pacientes que van a venir a consultar por cólico nefrítico y ahí vemos que los cristales en orina son de calcio, ahí empezamos a investigar y había sido, estamos frente a un hiperparatiroidismo primario.
Si es que pasa mucho tiempo y va aumentando ese calcio, yo puedo tener inclusive depósito de calcio en las válvulas cardíacas, produciendo soplos bastante importantes con calcificación de esas válvulas. Y los músculos también pueden estar bastante débiles y cansados. El calcio es importante para la contracción muscular, pero para que ocurra ese calcio tiene que estar dentro de la célula muscular. En este caso hay en exceso, pero fuera, circulando libre en plasma, entonces el músculo queda débil. Son varios los síntomas que me indican un cuadro de hipercalcemia, que me sugieren ya una hipercalcemia. Eso es cuando yo tengo un paciente con un aumento de la actividad del aparato hormona por un crecimiento de la glándula, ¿verdad? Un crecimiento irregular. Nosotros hablamos que podemos tener un hiperparatiroidismo secundario, un aumento de la actividad de esta glándula por causas secundarias, no por un crecimiento irregular. Muchas veces, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente con una hipocalcemia crónica, un paciente que no ingiere una cantidad importante de vitamina D o no tiene el hábito de consumir la cantidad de calcio adecuada por día, es un paciente que en primera instancia se vuelve hipocalcémico y a modo de compensar yo tengo un aumento de la actividad de esta glándula paratiroidea para que ella empiece a secretar mayor cantidad de paratohormona y yo intente elevar un chiquitito ese calcio. Entonces es a modo compensatorio, ¿sí? Entonces, secundaria, otras situaciones. Hay muchas veces yo puedo tener también pacientes insuficientes renales que van a tener un aumento de la excreción de fósforo y eso va a originar la retención de calcio, ¿sí? Recordar que el fósforo se va a intercambiar con el calcio en los túbulos renales, entonces el paciente empieza a retener y eso también va a originar una hipercalcemia, ¿sí? Bueno. Mi paciente que tiene un hiperparatiroidismo, una hipercalcemia, ya sea de causa primaria o de causa secundaria, la sintomatología en sí va a ser igual. ¿Sí? O sea que mi paciente puede tener lesiones óseas, manifestaciones en las válvulas cardíacas, litiasis renales, litiasis biliares, cuadros en el sistema nervioso central, trastornos musculares, ¿sí? Indistintamente de la etiología, el exceso de calcio va a producir el mismo síntoma en mi paciente. ¿Cómo nosotros podemos confirmar esto? Nosotros tenemos que valorar el exceso de calcio en sangre, siempre acoplado a estar buscando el valor de fosfato, de fósforo, ¿sí? Buscar cuánto está la paratohormona. Si logramos ver que esa paratohormona está elevada, entonces buscar con imagen un crecimiento irregular. Si no está con alteración en tamaño mi glándula paratiroidea, en ese caso estar buscando las causas secundarias. Si hay alguna alteración en la ingesta o si mi paciente está en una situación de enfermedad renal crónica. Perfecto. Cuando yo hablo de un paciente con un hipoparatiroidismo, pueden ser varias las causas, ¿verdad? Yo puedo tener, por ejemplo, una disminución de la función de la glándula paratiroides cuando una de ellas me falta, en caso de agenesia, cuando se extirpa de manera accidental durante la cirugía, que casi siempre es la causa más común, cuando yo tengo una lesión de esa pequeña glandulita posterior a una radioterapia, ¿sí? Muchas veces lo que se quiere tratar es la tiroides, pero la paratiroides acaba siendo afectada. Podemos tener lesiones, isquemias, traumatismos, también que puedan llevar a un hipoparatiroidismo, ¿sí? Nuestro paciente puede sufrir de ataques autoinmunes también de la glándula paratiroidea, que es menos raro. Yo puedo tener pacientes que van a tener alteraciones en el receptor del calcio y va a cursar como un hipocalcémico, ¿sí? Yo puedo tener pacientes que van a nacer luego sin ninguna de las glándulas o no va a tener completamente desarrollada una de las glándulas. ¿Y cómo se me va a manifestar ese paciente? El paciente que tenga una disminución de la actividad de la paratohormona me va a hacer un cuadro de hipocalcemia, ¿verdad?
Esa hipocalcemia, ¿cómo se me puede describir en el paciente? Lo que yo voy a tener son situaciones de hormigueos, de adormecimiento de las manos, de los pies, y posteriormente eso va a empezar con espasmos ya más dolorosos que van a terminar en tetania. ¿Sí? Tetanias bastante bruscas, dolorosas por varios minutos, y eso se origina porque la disminución de calcio en suero, en sangre, va a estar originando una irritación en la placa motora. Entonces, yo tengo síntomas, signos especialmente que nosotros podemos buscar en consultorio de manera sencilla y que me ayuda mucho para avalar mi diagnóstico. Y son dos: el signo de Chostek y el signo de Trousseau. ¿Cómo nosotros hacemos? ¿Cómo buscamos eso? Recordar, una vez que nosotros encontramos la presencia de esos signos, sí o sí yo tengo que estar buscando y corriendo atrás de un hipoparatiroidismo, ¿sí? Cuando yo tengo el signo de Chostek, cuando yo quiero buscar, tenemos que golpear el trayecto del nervio facial alrededor de la nariz con un objeto metálico duro, ¿sí? Y eso de manera automática, se golpea más o menos 3 o 4 veces. De manera automática produce les voy a mandar un link en el grupo de los líderes y que ellos les reenvíen. Yo tengo un video donde muestra y súper, muy interesante, no supe nomás colocar en mi PowerPoint, pero les voy a mandar para que vean, ¿sí? Se golpea el trayecto del nervio facial y de modo automático hay un espasmo, especialmente del labio superior, y fico así, como un biquiño. Solo el labio superior, y yo puedo tener también una contracción importante en los músculos de la nariz y de la región periorbital, y eso dura varios minutos. Y el signo de Trousseau es cuando yo insuflo el antebrazo con ese manguito de tomar la presión arterial y las manos de mi paciente empiezan a contraerse y quedarse tetánicas, así duras, dolorosas por varios minutos, lo que muchas veces se llama manos de partero, ¿sí? Eso es el signo de Trousseau y es positivo, indicativo de un hipoparatiroidismo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otros síntomas aparte de esas tetanias musculares y esos signos me pueden sugerir un cuadro de hipoparatiroidismo? Ese es mi paciente que simula un trastorno bipolar. Ahora está agresivo, irritable, ansioso, ahora está depresivo. Muchas veces puede empezar a tener alucinaciones, psicosis, ¿sí? Mi paciente puede tener calcificaciones en los ganglios y hacer movimientos tipo parkinsoniano, con el movimiento de la rueda dentada, debilidad muscular, temblor esencial en reposo. Yo puedo tener un paciente que ya tiene luego cataratas empeorando, o un paciente que no tenía alteración de la visión, ¿verdad?, con una afectación mayor. Podemos tener también alteraciones en la conducción cardíaca con arritmias severas. Si es que yo tengo, por ejemplo, ese paciente que tuvo una agenesia o nació sin alguna de las glándulas paratiroideas, es un paciente que desde niño va a tener luego síntomas como tiempo de más para tener la erupción de los dientes. Lo normal es que le nazca a los 6, 8 meses máximo al bebé los dientes, y es un niño que tenía 2 años y todavía no tenía dientes, tardó mucho, ¿verdad? Y son dientes frágiles que se rompen con facilidad, que fácilmente hacen caries. Entonces, todos esos signos nos tienen que hacer sospechar de una disminución del calcio. Y ahí vamos a tener situaciones donde vamos a tener un falso hipoparatiroidismo, un pseudo hipoparatiroidismo. ¿Qué pasa acá? Acá, por ejemplo, yo no tengo una falta de PTH, no está faltando el aparato hormona. ¿Qué pasa? El paciente tiene el aparato hormona, pero los órganos son resistentes a la acción del aparato hormona. Es un gen, o sea que es una predisposición genética que el paciente trae a que los órganos diana sean resistentes a la actividad del aparato hormona. Entonces, el paciente no consigue regular su cantidad de calcio y aparte, no solamente tiene esa resistencia contra el aparato hormona, tiene también contra la TSH y las gonadotropinas. Entonces, mi paciente, aparte de tener síntomas de hipoparatiroidismo, va a tener síntomas de hipotiroidismo y de hipogonadismo. ¿Sí? Ya es muy menos frecuente. Entonces,
Toda vez que nosotros diagnostiquemos tanto un hiperparatiroidismo o un hipoparatiroidismo, tenemos que buscar el valor de calcio con fósforo, el valor de paratohormonas y buscar con un estudio de imagen cómo está esa glándula paratiroidea. Si yo tengo una hipercalcemia primaria en mi paciente, entonces en ese caso tenemos que extirpar la glándula paratiroidea que está con adenoma, con carcinoma o con hiperplasia, y hay que tratar las complicaciones, ¿verdad? Si mi paciente hizo una litiasis renal, tratar eso; si hizo una litiasis biliar, tratar eso; de manera sintomática el cuadro de osteoporosis y compañía. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente con hipocalcemia, tenemos que administrar de acuerdo a su faja etaria, ¿verdad? Si es un paciente adulto, hasta adulto mayor, 1000 miligramos de calcio por día. A partir de los 70 años más o menos, 1200 miligramos de calcio por día, ¿verdad? Y para el paciente idoso necesita 800 unidades de vitamina D, y para los que no son idosos todavía, 400 unidades de vitamina D3 por día. Ir aportando para así de a poquito ir mejorando toda la sintomatología. Yo no les puse otros links adicionales de glándula paratiroides porque encontré en el Robin muy conciso, muy puntual, bastante bien explicado, muy resumidito, entonces no quise adicionar porque no encontré falta. Por eso les dejo nomás el capítulo donde pueden encontrar Robson para paciente anciano, 800 unidades de vitamina D3, y para paciente no anciano, adulto mayor, 400 unidades. ¿Sí? Entonces van a encontrar en el mismo capítulo de suprarrenal, tiroides, hipófisis, está todo junto. Perfecto. ¿Hay alguna duda sobre paratiroides? Es el más fácil de todos, ¿verdad? El más corto, el más sencillo. Bueno, si después están estudiando y surge alguna duda, ya saben que me pueden escribir. Las personas que no pusieron todavía su nombre, por favor, no se olviden, déjenme sus nombres acá en el chat antes de irse. Las personas que ya pusieron pueden ir a descansar, tomar su café con leche, merendar, si es que tienen otra clase después para descansar un poquitito. ¿Está bien? Muchísimas gracias por su atención, espero que hayan entendido, espero que le hayan servido el repaso que hicimos. Robson, la próxima clase va a ser de patologías gonadales. Entonces nos vemos en la próxima, ¿está bien? Hasta luego, gente. Chaucito.